Muy buenas tardes. Yo voy a empezar hablando acerca de los nervios craneales, o bueno, los últimos nervios craneales, los cuales son el 9, 10, el 11 y el 12. Y bueno, los primeros nervios de acá, que sería el 9, el 10 y el 11, van a trabajar juntos y luego tenemos al nervio número 12. El nervio número 9, que también es llamado el glosofaringio, va a inervar la parte posterior o un tercio posterior de la lengua y también la mucosa de la faringe. Este es un nervio mixto, el cual va a ser motor y sensitivo. También vamos a encontrar al nervio número 10, el cual es el vago o también llamado el nervio neumogástrico. Este tiene el nombre en sí de vago, que significa en sí de latín vagus. Este en sí se refiere al hecho de que va a inervar a varios lugares, que sería en este caso, va a inervar lo que es a la faringe, al esófago, a la laringe, a la tráquea, a los bronquios, al corazón, al estómago, al páncreas, al hígado, al corazón, em, y a las vísceras. Y bueno, y también tenemos al nervio número 11, que es el nervio espinoso o accesorio. Este nervio va a ayudar al vago, por ese motivo es que se llama el accesorio. Y también es espinoso porque, bueno, este también va a inervar a los músculos esternocleidomastoideos y al músculo trapecio. Y por último vamos a observar al nervio número 12, que es el nervio hipogloso. Y bueno, este nervio es motor, exclusivamente motor, y va a tener va a tener ramos y pues como dice, este va a inervar a los músculos de la lengua. Ahora les voy a hablar del origen aparente de los nervios 9, 10, 11 y 12. Por detrás de la oliva vamos a encontrar al surco retroolivar, donde vamos a encontrar al noveno, al décimo y acá las fibras que están descendiendo hasta la médula espinal, los cuales son el nervio espinal o accesorio. Acá podemos observar el 9, 10, 11, los cuales tienen su origen aparente en el surco retroolivar. Y bueno, este surquito que separa de la oliva de la pirámide, el surco retroolivar, y acá podemos observar al nervio hipogloso. Estos axones van a formar lo que es el nervio hipogloso. Acá podemos observar el nervio espinal o accesorio de estas fibritas, donde van a ir a la médula espinal desde el surco retroolivar. Y bueno, como bien sabemos, al espinal también se le llama el accesorio. En toda esta línea media encontramos el surco anterior del bulbo, donde encontramos una depresión, el cual es el agujero ciego. Acá encontramos el surco pontino y acá podemos observar a las amígdalas cerebelosas por este lado, que van a relacionarse con las caras laterales del bulbo raquídeo. O sea, por detrás de la oliva, por acá, todo en esta cara lateral vamos a observar el tubérculo de Cinere y acá encontramos al núcleo espinal y acá podemos poner a su sitio a lo que es la arteria basilar. Por acá podemos observar que no tiene una buena apariencia, pero este se va a formar, como bien sabemos, por dos arterias, las cuales van a subir de la cara anterior del bulbo, y estas son pues la arteria vertebral derecha y la otra es la arteria vertebral izquierda. Estos se van a unir, como bien sabemos, del tronco basilar, que va a inervar el cerebelo y el tallo cerebral. También vamos a observar acá las arterias cerebrales posteriores, que inervan la parte posterior del cerebro, o sea, los lóbulos occipitales. Si lo vemos de arriba, también vamos a observar por este lado, en este encéfalo, vamos a observar por acá al fondo, ahí se puede ver la glándula pineal o epífisis por este lado. Y bueno, acá también vamos a observar la cara posterior del bulbo por acá, donde acá se introduce por acá se encuentra todo lo que es el cuarto ventrículo, y bueno, acá se encuentra el agujero medio del cuarto ventrículo, donde va a salir
al espacio subaracnoideo. En la cara posterior, que se encuentra por debajo del piso del cuarto ventrículo, encontramos los fascículos de gráciles y de cuneatos que se van a encontrar con la cara posterior de la médula espinal. Y ahí se va a encontrar justo en los cordones de la médula. Y acá en el bulbo raquídeo encontraríamos a los otros núcleos en sí, los cuales serían acá el núcleo del noveno, décimo y once, el núcleo motor que corresponde al núcleo ambiguo y el núcleo motor del nervio hipogloso que se encuentra por acá. Como bien sabemos, los últimos núcleos, los últimos nervios se van a encontrar lo que es en el bulbo raquídeo. Bueno, el 9, como bien dijimos, el glosofaringio, el 10 que sería el vago, el 11 que sería el accesorio, el 12 que sería el hipogloso. Y bueno, estos cuatro nervios van a abandonar el cráneo casi juntos en sí. Y bueno, estos son los nervios noveno, décimo y onceavo. El noveno y el décimo van a nacer de una línea de fibras que se unen en la superficie lateral de la médula. Acá podemos observar al nervio glosofaringio, que es el noveno nervio craneal, que es muy pequeño en sí. Y justo por debajo se va a encontrar lo que es el nervio vago, que es el décimo nervio craneal, que emerge de una gran raíz que van a salir de una gran raíz en sí, que van a ir hacia abajo hasta ahí. Y por debajo del vago se encuentra el nervio accesorio. Este nervio en sí nace de la unión de fibras que emergen desde la C1 a C6, y el nervio accesorio se va a trasladar a través del vago para unirse a los nervios craneales. Acá tenemos al nervio hipogloso que se origina más anteriormente, donde podemos observar de dónde converge sus fibras. Y bueno, este transcurre a través de la dura madre solo, mientras que el 9 y el 10 y el 11 van a atravesar juntos para poder ingresar juntos el foramen yugular o el agujero yugular. Los nervios novenos, 10, 11 y 12 en sí, van a por acá el nervio hipogloso por el conducto del hipogloso. Y por acá podemos observar el cráneo desde afuera para visualizar cómo salen en sí estos nervios. Acá podemos observar al foramen yugular, que con el conducto del hipogloso que está por delante en sí, y tenemos a los nervios noveno, décimo y onceavo par que van a emerger por acá, por este foramen yugular. Y acá podemos observar a los cuatro nervios que salen al frente del extremo superior de la vena yugular interna. Acá encontramos a la carótida interna, acá está el proceso estiloide, se encuentra por este lado, y acá podemos encontrar al nervio glosofaringio. Acá podemos encontrar al nervio vago, y por este lado al nervio accesorio, y por este lado al hipogloso. Para poder observarlo de este lado, se retira los procesos estiloides y los músculos estiloideos. También se retira el vientre posterior del digástrico y también la rama de la mandíbula. Y bueno, y acá podemos observar al pequeño nervio que es el glosofaringio, que se va a observar acá, que se va a originar acá en sí. Es principalmente un nervio sensitivo que se encuentra lateral a la carótida interna, y para avanzar y descender va a inervar al músculo estilofaringio. Y bueno, el nervio glosofaringio va a entrar a la pared de la faringe a través de los músculos constrictores superior medio por acá. Y bueno, el nervio glosofaringio va a proporcionar sensibilidad al tercio posterior a la lengua y va a dar una terminación sensitiva en la cavidad bucal y bucofaringe. Prosigamos hablando del nervio vago. Bueno, su nombre en sí significa itinerante porque se traslada hasta el abdomen. Y bueno, su principal función del vago es dar la inervación parasimpática a los órganos del tórax y del abdomen superior. También va a dar inervación sensitiva y motora a la faringe y a la laringe. Para observar el extremo superior del vago, vamos a retirar acá el nervio hipogloso. Y bueno, acá podemos observarlo mejor el nervio vago.
Su tronco está endosado por este ganglio que es el más inferior que de los que tienen, ¿sí? Y bueno, acá para seguir el curso descendiente del vago, acá encontramos a la vena yugular interna que se va a ir a un lado. Acá encontramos acá que se encuentra por detrás de las arterias carótida común y la carótida interna, acá hasta la abertura torácica superior. Acá podemos ver la clavícula. Y bueno, acá observamos la primera costilla y bueno, el nervio vago va a constituirse hacia abajo. eh, y bueno, el nervio vago va a poseer ramos muy importantes en el cuello y se va a retirar lo que son las arterias carótidas para observarlas mejor. En el cuello podemos observar al nervio vago que va a dar origen a varios ramos faringios. Acá encontramos al nervio laringio superior y más abajo encontramos a otro nervio, al nervio laringio recurrente, el cual vamos a observarlo más adelante. Y bueno, tenemos a los ramos faringios del vago, entran a la pared de la faringe en sí y van a inervar a los músculos constrictores superior y medio y para todos los músculos del paladar excepto al tensor del paladar. Y bueno, el nervio laringio superior va a discurrir hacia abajo y hacia adelante hacia la hipofaringe. Y bueno, vamos a ver en otra disección acá al hueso hioides por acá y el cartílago tiroides por acá. Y el nervio laringio superior se va a localizar por acá, se va a dividir en un ramo externo y en un ramo interno. El ramo interno entra por la pared de la hipofaringe a través de la membrana tiroidea por acá y va a producir inervación a la faringe, epiglotis y a la parte de la laringe que está situada por las cuerdas vocales. Y bueno, el ramo externo va a dar inervación motora para los músculos cricotiroideos y constrictor inferior. También vamos a observar acá al nervio laringio recurrente por este lado, el cual vamos a trasladarnos en otra disección donde se va a ver que se ha diseccionado la vena yugular interna que se encontraba por acá. Acá podemos observar a la carótida común y por acá al nervio vago. Cuando el vago discurre por delante de la arteria subclavia, va a dar origen al laringio recurrente, como bien lo observamos anteriormente. El nervio laringio recurrente rodea la arteria subclavia en la derecha en sí y rodea el arco de la aorta en la izquierda. Para observarlo acá, el nervio laringio recurrente, vamos a observarlo acá y se retira la arteria carótida común. Acá podemos observar al nervio laringio recurrente por este lado y que va a ascender medialmente a lo largo de la tráquea en sí y va a discurrir por detrás del polo inferior de la glándula tiroides. Para seguir en sí su curso se retira la glándula tiroides y los músculos infrahioideos por acá para poderlo observar mejor. Aquí encontramos al extremo superior de la tráquea que se une al cartílago cricotiroideo por acá, por este lado. Y acá se encuentra lo que es el laringio recurrente que tiene un trayecto ascendente y que va a alcanzar a la laringe en su curso ascendente. Cruza por las ramas de la arteria tiroidea inferior o también pasa por las mismas, como lo podemos ver acá. El nervio laringio recurrente va a dar inervación a todos los músculos de la laringe excepto al cricotiroideo y también va a dar sensibilidad por debajo de las cuerdas vocales. Vamos a hablar ahora del nervio accesorio, el onceavo par craneal. Es un nervio motor en sí que va a inervar únicamente a los músculos esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. El nervio accesorio va a discurrir alrededor del extremo superior de la vena yugular interna y este va a ir descendiendo y hacia atrás en sí por el vientre posterior del músculo digástrico en sí. Y el nervio va a discurrir por debajo del esternocleidomastoideo que se va a agregar acá en la imagen. Y el nervio accesorio va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y algunas veces en su profundidad o a través de él mismo en sí. Y emergiendo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el nervio accesorio va a discurrir hacia abajo y hacia atrás a través del músculo esplenio y va a pasar por detrás del músculo trapecio que igual lo inerva.
Bueno, ahora vamos a hablar del nervio número 12, que es el hipogloso. Y bueno, este va a constituir a un nervio motor en sí que va a inervar a todos los músculos de la lengua y a los músculos infrahioideos. Acá el nervio hipogloso sale entre la arteria carótida interna por acá y la vena yugular interna. Y bueno, este va a discurrir hacia abajo y hacia adelante a través de la arteria carótida externa. Y este se añade acá el músculo estilogloso por acá. Y bueno, en acá no observamos a los músculos estiloioideo y al vientre posterior del digástrico. El nervio hipogloso va a dar origen, que es el ramo descendente, y que gira y va a seguir avanzando y va a discurrir justo por debajo del músculo estilogloso en sí. Y va a avanzar entre del músculo hipogloso y oioideo lateralmente, y por acá va a pasar el nervio lingual. El nervio hipogloso va a inervar a todos los músculos de la lengua, incluyendo los intrínsecos, y también al músculo genioideo. También para observar acá al ramo descendente del hipogloso, vamos a observar por acá hasta por debajo del cuello, por este lado, y vamos a ver al ramo descendente del nervio hipogloso. Y bueno, sus fibras van a provenir por acá, de abajo hacia arriba, que se encuentra por delante de la vena yugular interna, y por acá se une a un ramo de C2 y C3 y va a formar lo que es el asa cervical. Y bueno, los ramos que nacen del asa cervical van a dar inervación motora a los 4 músculos infrahioideos que están por acá. Bueno, ahora les voy a hablar más un poco acerca del onceavo par craneal, que es el espinoso accesorio, en donde también vamos a hablar de los ganglios. Bueno, el onceavo par craneal en sí, este va a tener un origen aparente que se va a encontrar en la parte inferior, como bien en la parte del bulbo. Y bueno, algunos dicen que viene del bulbo del surco retroolivar, pero en sí realmente sus raíces van a dirigirse, que es de la parte inferior en sí, que se encuentra por detrás de uno de los ligamentos, de unos ligamentos que van a sostener a la médula espinal, los cuales son los ligamentos dentados. Y bueno, también de las raíces espinales del C1. Y bueno, justamente acá el nervio que va a ser coloreado acá a continuación va a ser la porción del onceavo par craneal por acá. Y bueno, acá vamos a hablar de unos pequeños detalles, como por ejemplo, en algunos libros van a mencionar que el onceavo par craneal presenta en sí diferentes orígenes. Y bueno, el origen que, el cual más se toma es el que es de la región donde se va a localizar el núcleo accesorio en sí o espinal, que se localiza en la porción de la asta lateral de la médula espinal. Y bueno, el onceavo par craneal va a estar en la porción de la médula espinal, sí, una pequeña parte le va a pertenecer a esto. Y en ahí también se encuentra lo que es el núcleo. Y bueno, también en otros libros, el núcleo ambiguo es otra porción de donde va a proceder este nervio, o sea, es decir, por donde en sí se encuentra en sí el origen, depende del autor, como bien dije. Y algunos van a hacer referencia desde la porción en sí del núcleo oblicuo, va a tener lo que es la característica de viajar en sí. Y, o sea, algunos axones van a viajar a través del 10.º par craneal y del 9.º par craneal. Y bueno, en otros libros van a hacer referencia en sí
que el único núcleo de origen real va a ser en sí la porción del núcleo espinal o accesorio que se va a extender desde los segmentos medulares desde C1 a C5. Y bueno, este en sí es el más conocido. Y bueno, como este es un nervio motor, sus neuronas en sí, las primeras neuronas van a manejar el onceavo par craneal, van a proceder desde el área 4 de Bowman. Este va a descender de la cápsula interna y van a bajar a través de la porción de la vía corticonuclear por acá. Y una vez que llegan a la porción en sí del bulbo o a nivel del núcleo ambiguo, van a ver algunas neuronas y estas van a mantener en sí en su mismo lado. O sea, eso quiere decir que son bixilaterales. Y bueno, también va a haber otras neuronas que se van a desviar en el camino y estas van a llegar hacia el otro lado en sí. Bueno, estas neuronas que se mantienen de este mismo lado van a hacer relevo hacia el núcleo, en este caso, que sería el accesorio o el núcleo motor, y bueno, de este onceavo par craneal. Y bueno, este que se encuentra en la porción de la médula espinal en sí. Bueno, estas neuronas que se encuentran contralaterales también se van a hacer una sinapsis a nivel de este núcleo. Y bueno, la única diferencia que va a haber va a ser que el núcleo del onceavo par craneal va a recibir tanto axones que son ipsilaterales como contralaterales. Esta es una de las características importantes. Y acá estoy dibujando los que son contralaterales y, y acá y las que pertenecen del mismo lado, que son las contralaterales, que se van a unir en sí en el mismo núcleo. Y bueno, hay que decir que el onceavo par craneal va a ser estrictamente para, para, para los músculos esternocleidomastoideo y para el músculo trapecio. Y bueno, en esta parte es algo complicada por acá. En acá se van a encontrar que los axones que van a ser contralaterales, que se quiere decir que vienen del lado izquierdo y van hacia el lado derecho, estas porciones que son contralaterales van a llegar hacia el músculo trapecio. Son específicas en sí para el músculo trapecio, las que son contralaterales. Y las que son ipsilaterales, o sea, las que vienen del lado derecho y terminan en el lado derecho, y estas van a ir directamente hacia la porción del músculo esternocleidomastoideo. Estas son las porciones que uno debe reconocer. Y bueno, de lecciones que podrían generarse de una porción central o una porción periférica, o sea, aquí que es el manejo y el control de los movimientos de la cabeza, van a estar relacionados con esto. Y bueno, y al mismo tiempo del movimiento de los hombros. Por eso es importante lo que es la exploración clínica, la revisión de hombros, levantamientos de hombros, desplazamiento de lado a lado. Y bueno, una vez que estos van a salir en sí, o sea, las raicillas del onceavo par craneal, estos se van a dirigir directamente en sí desde la médula cervical hacia el agujero magno en sí, y una vez que van a alcanzar la porción del agujero magno, van a ingresar al cráneo, pero van a salir por el agujero rasgado posterior. Y bueno, vamos a observarlo en otra imagen. Y acá podemos observar por este lado, va a ser para representar dónde en sí se localiza la porción de nuestro onceavo par craneal. Y bueno, acá las raicillas se van a formar acá, la porción externa, se van a ir juntando y se va a formar lo que es el nervio onceavo par craneal, que sería el de verde en sí por acá. Y bueno, una vez que va a salir desde la columna vertebral hasta el agujero magno y van a ir hasta el agujero rasgado posterior. Y bueno, acá podemos observar que van a coordinar los elementos que van desde el cuello hasta los elementos que van directamente desde la cabeza. Y bueno, estos deben coordinarse en sí con el resto de los pares craneales.
Y bueno, esto forma unos pequeños circuitos que van a ayudarnos a coordinar movimientos de la cabeza en sí. Y bueno, acá vamos a observar que va a salir del agujero rasgado posterior y esto se va a dirigir hacia los músculos. Como bien dijimos, esta es la porción del músculo esternocleidomastoideo, del músculo trapecio. Y esto va a venir de una sola ramificación en sí, desde este punto por acá, que pasa directamente de la parte posterior, donde vamos a ver acá a la apófisis estiloides, y este se va a extender hacia la cara interna del músculo esternocleidomastoideo, donde va a dejar diferentes porciones en la cara profunda, en la cara interna, y va a haber una segunda rama que se va a dirigir a la parte posterior, y esta va a terminar directamente hasta el músculo trapecio. De tal manera que acá vamos a ver que el músculo trapecio va a ayudar en sí a la elevación de los hombros y el esternocleidomastoideo va a ayudar en sí el desplazamiento de la cabeza de lado a lado en sí. Y también vamos a ver que cuando hay una secuencia respiratoria muy complicada en sí, también ayuda a la inspiración en sí. Ahora les voy a hablar un poco de anatomía clínica en sí. Como podemos observar acá en esta imagen, vamos a ver la etiología en sí. eh, y como vemos acá son múltiples y son variadas y vamos a describir poco a poco de cada una y vamos a empezar hablando de que las causas vasculares en sí, bueno, entre estas causas vasculares las más frecuentes va a ser el stroke, en donde se va a encontrar por donde el tronco, donde puede tener distintas ubicaciones anatómicas donde podrían constituir distintos síndromes. Un ejemplo sería el síndrome de Wallenberg. Y bueno, otras causas vasculares, los cuales van a estar incluidos los pares bajos, son los aneurismas, las disecciones, también pueden ser los cavernomas, vasculitis y también en los procesos de disección donde se van a agrupar en distintos síndromes, como bien dije. Bueno, esto incluye a los pares bajos, los cuales son conocidos el 9, 10, el 11 y el 12. Acá podemos observar la compresión del neurovascular en sí, acá en la faringe. Y bueno, podrían formarse diversas patologías, pero bueno, con esto he concluido.